personalmente. Buscan que pierdas la fe. Sé valiente, hermano mío. Mañana el sol saldrá otra vez. Mañana el sol saldrá otra vez. La nube gris se irá también. Sonríe, hijo de Dios. Mañana el sol saldrá otra vez. El Señor contigo está. La tormenta quedó atrás. Aferrado de sus manos. Mañana el sol saldrá otra vez. Mañana el sol saldrá otra vez. La nube gris también. Sonríe, hijo de Dios. Mañana el sol saldrá otra vez. Llevando está tu carga y necesidad. ¡Qué maravilla! Jesús venció. Mañana el sol saldrá otra vez. Mañana el sol saldrá otra vez. La nube gris se irá también. Sonríe, hijo de Dios. Mañana el sol saldrá otra vez. Mañana el sol saldrá otra vez. La nube gris se irá también. Sonríe, hijo de Dios. Mañana el sol saldrá otra vez. Mañana el sol saldrá otra vez. La opresión es intensa y la sangre se mezcla en sudor. En un oscuro huerto delibera el amor y el dolor. Ha sufrido abandono, mis amigos dejaron de ser. El tiempo
espalda sin más. Le pusieron un manto y tejieron corona de espinas. Va llevando la viga de madera pesada en su hombro. Un sendero de piedras y el Gólgota espera en silencio. Lo acuestan sobre la madera. Clavos atraviesan sus manos y sus pies. Consumado es, consumado es. Un grito de victoria y el fin del sufrimiento nos dio la libertad. Consumado es, consumado es. La deuda se ha pagado, su sangre ha sellado la absoluta paz, la absoluta paz, la absoluta Amar la venida de Cristo no solo es estar aguardando, decir que ya viene pronto, no significa que esperamos vivir según el llamamiento, es amar su inminente regreso. Hay muchos que esperan por Cristo, viviendo según sus maneras, ansían con Cristo reunirse, sin fijar solo en él su mirada. Si el son de la trompeta ignoran, no será porque el Señor no quiso. He aquí viene pronto el amado, lo confirma su propia palabra. Ciertamente él ya viene en breve, afirmemos nuestros corazones. Sujetos al Padre sin dudas, es norma de aquellos que esperan. En ellos la vida de Cristo se eleva en pleno crecimiento. La esposa de Cristo es quien vela, constante amando su venida, mirando a su... En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerán
Bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a Dios por una noche más que podemos estar juntos para estudiar la santa palabra de Dios. Y bueno, hoy es una noche especial. Hoy nos acompaña un hermano de Formosa, que bueno, el hermano es un joven pastor que el Señor levantó en la provincia de Formosa, el hermano Gustavo Benítez. Y bueno, él nos va a compartir la palabra desde allí, desde su lugar. Y bueno, agradecemos al Señor porque Él está aquí con nosotros. Él es ya estás en el aire, hermano, que Dios te bendiga. Y bueno, es un gozo poder tenerte. Gracias a Dios por medio de la tecnología que podemos encontrarnos aunque estemos lejos. Y bueno, podés dar lo que el Señor puso en tu corazón y con atención vamos a estar escuchando. Amén. Primeramente doy gracias a Dios, hermano, por esta oportunidad. Es un privilegio, hermano, de poder compartir la palabra. Verdaderamente esta es una gracia de Dios, de poder estudiar la palabra, hermanos, y que podamos aprovechar esta tecnología. Y bueno, nos damos cuenta ciertamente que su palabra dice que somos un cuerpo, hermano, y seguramente algunos hermanos que nos están escuchando se dan cuenta que esto es cierto, ¿no? Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y bueno, con ayuda del Espíritu Santo, quiero invitar a los hermanos a abrir sus Biblias en el primer libro de Crónicas, y en el capítulo 11 vamos a estar estudiando un poco la palabra de nuestro Dios. En este libro tan precioso que muchas veces es un poco ignorado, podemos decir. A la mayoría nos gusta, bueno, leer el Nuevo Testamento y los Salmos, y algunas que otras veces a los profetas, y otras oportunidades más atendemos más a los hechos relevantes, ¿no? Que son bien conocidos, pero mayormente ignoramos el primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, que encontramos muchísimas enseñanzas allí, tanto enseñanzas dispensacionales, enseñanzas literales, y enseñanzas espirituales para nuestras vidas como hijos de Dios. Y en esta ocasión, en el capítulo 11, hermanos, encontramos un hecho muy relevante en la historia del pueblo de Israel. Encontramos que David toma a Jerusalén. Tanto tiempo, hermanos, tanto tiempo el pueblo esperó por este momento, tanto tiempo, hermanos. Y vamos a ir viendo verso por verso con ayuda del Espíritu Santo. Bueno, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 11, hermanos. Dice: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí nosotros somos tus huesos y tu carne. Y además, antes de ahora, aún mientras Saúl reinaba, tú sacabas y metías a Israel. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos alianza delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por mano de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén.
la cual es Jebús. Y allí era el Jebuseo habitador de aquella tierra. Este Jebuseo, que ya vamos a detectar a este pueblo tan opositor a Israel. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero hiriere al Jebuseo será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió él primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto le llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Millo hasta la cerca, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos era con él. Damos gracias a Dios por estos preciosos versos, hermanos. Y encontramos en el verso 1 que dice: todo Israel, ¿no? Todo el pueblo se juntó en Hebrón. Pero el Espíritu Santo destaca que antes de venir a Hebrón, menciona que se vino a David, ¿no? Se juntó a David antes de juntarse en esa ciudad, ¿no? Primero vino a David, todo el pueblo. Y Hebrón significa comunión, ¿no? Este nombre de este lugar nos habla de la comunión. Entonces, ¿qué vino a tener el pueblo de Israel con David? Vino a tener comunión. Y David acá nos figura a Cristo, hermanos, al Señor Jesús. Y ciertamente vamos a ir notando cómo hay un mensaje profético o dispensacional escondido en este hecho tan precioso, tanto para la historia como para la fe de esta nación. Porque dice que todo el pueblo se juntó a David en Hebrón, ¿no? Y vamos a notar que esto nos habla del momento cuando Cristo va a instalar su reino milenial, ¿no? Nos habla de Cristo reinando, imponiendo su reinado. Y dice: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Qué expresión que ciertamente el israelita no ignoraba. Participar del hueso y de la carne de David quería decir que somos parte de ti, David. Somos parte de ti, David. Somos uno solo. Ahora el pueblo está reconociendo que son parte de David. ¿Y cómo habría de ignorar esto, el significado de esto, el pueblo, si ellos conocían la verdad de que Dios creó al hombre y del hombre hizo la mujer? Encontramos en el libro de Génesis encontramos esta verdad que Dios reveló. Y cuando Adán ve a la mujer edificada, le dice: esta verdaderamente sí que es hueso de mi hueso. Ciertamente nos habla de la unidad hecha en la cruz del Calvario. Por medio de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesús, una unidad fue hecha, hermano. De tal manera que, bueno, como habíamos empezado, de tal manera que en Buenos Aires, en Formosa, en Resistencia, y bueno, en toda la Argentina y en cualquier país del mundo, todos los que nacemos de nuevo, por medio de la fe en Jesucristo, pasamos a ser del mismo cuerpo. Podemos decir que estamos, que nos identificamos con el pueblo de Israel, hablando a David.
Pero ciertamente, hermanos, vamos a considerar que esto ocurre cuando hay un entendimiento. Y eso es lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la cristiandad, de que la mayoría no han entendido, no han comprendido esta verdad tan preciosa de que somos unos en Cristo. Es por eso que hay tanta división, hermanos. Es por eso que hay tanta división. Porque no hemos logrado comprender esta verdad tan preciosa que somos unos en Jesús. Que somos unos en Cristo por medio de la fe. Y este pueblo tuvo que venir hasta Hebrón para poder confesar esto a David. Y ciertamente ahora empieza el camino para tomar Jerusalén. Allí empieza, hermanos. Hebrón dijimos que significa comunión. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos tener una comunión con el Señor Jesucristo, hermanos. Ciertamente el hombre nace de nuevo y pasa a ser familia de Dios. Es considerado hijo de Dios. Aún si no lo comprende en toda su plenitud, bueno, Dios ya le cuenta como su hijo. Dios ya le cuenta como su hijo a todo aquel que recibe a Cristo por la fe. Pero muchas veces los creyentes, los hijos de Dios, no alcanzan a comprender, y a veces pasa mucho tiempo de que no comprendemos esta verdad de que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos huesos de sus huesos. Y eso lo vamos a lograr estando en comunión con el Señor Jesús. Decía el salmista que la intimidad de Jehová es con los que le temen. Y hermanos, cuando estamos sujetos a la voluntad del Señor y nos vamos sometiendo, hermanos, al señorío de Cristo y disfrutamos de la comunión que hay en su gracia, hermanos, las verdades de Dios son reveladas a nuestra vida. Y vamos a leer, hermanos, en la carta de Pablo a los santos de Efesios, una oración muy especial que hizo el apóstol por la iglesia en Éfeso, por los santos allí en Éfeso, que es lo que necesitamos recibir nosotros. Y qué bien que vamos a hacer si adoptamos esta manera de orar también por nuestros hermanos que están en cualquier lugar, como dice Pablo allá en 1 Corintios 1, cuando él dice, y a todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Porque a veces, bueno, nos olvidamos de nombrar a muchos hermanos y muchos lugares, pero el apóstol ya en la presencia de Dios dice, bueno, y a todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Porque aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo es parte del cuerpo de Cristo. Gracias a Dios. Bueno, vamos a leer en Efesios capítulo 1 y en el verso 17. Dice que el Dios del Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, hasta que necesitamos entender, hermanos, y ver la herencia. Si no vemos la herencia, no podemos ir detrás de ella, no podemos ir a conquistar si no la comprendemos. Es por eso que necesitamos recibir el entendimiento, necesitamos recibir la sabiduría de parte de Dios y revelación. Y cuando hablamos de revelación, hermano, la palabra no habla de recibir
un éxtasis, una experiencia de éxtasis y bueno, aparentemente recibo de que voy a tener una casa y un vehículo, como muchas doctrinas enseñan por ahí, hermanos. No, hermanos. Justamente el apóstol Pablo dice, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación. Ese es el motivo por el cual necesitamos recibir revelación. ¿Revelación de qué? Primero de nuestra vocación, hermanos. ¿Y cuáles? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ciertamente podemos decir que David como rey era el más privilegiado, pero muchas veces no nos damos cuenta que cuando David tomó el reinado, todo el pueblo fue bendecido. Todo el pueblo fue bendecido. Y ahí es donde podemos notar que Cristo recibió toda la herencia y Dios le dio al Señor Jesús toda la herencia, todas las riquezas, todas las bendiciones, y por medio de Cristo nosotros también podemos tomar de toda la herencia de Dios, riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los santos, según la Escritura, somos todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. ¿Qué necesidad tenemos, hermanos, de recibir sabiduría? Sabiduría de Dios. Necesitamos recibir revelación de la palabra, hermanos. Necesitamos recibir revelación de qué Dios está hablando en este tiempo, de qué Dios pretende para nuestras vidas y cuál es el llamamiento de Dios para nosotros, sus hijos. Gracias, Dios. Hebrón es el lugar donde el pueblo vino a encontrarse con David. Cuando estamos en comunión con el Señor Jesús, ahí nuestros ojos del entendimiento van siendo aclarados, van recibiendo luz, van recibiendo entendimiento. El salmista también dice en el número 119, verso 130, Salmo 119, verso 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos que la palabra se nos exponga para que nos alumbre y de esa manera nosotros podamos tener la visión y poder andar, poder caminar. Esta palabra es justamente es una luz, es una lumbrera, es una lámpara a nuestro camino. Y cuando la palabra nos es dada, nos alumbra para que podamos andar en la fe. El creyente no puede andar en la fe si la palabra no le es expuesta, si no estudia la palabra, si no conoce la palabra. Y eso también es una de las grandes decadencias a lo largo de la historia de la cristiandad, hermanos, que hubo una falta de exposición de la palabra. Y eso vemos que también en estos últimos tiempos está escaseando, tal como fue el tiempo en que el profeta Samuel fue criado. Dice allá en el primer libro de Samuel, capítulo 3, que escaseaba la palabra y no había visión en ese tiempo. Escaseaba la palabra quiere decir de que había poco, prácticamente nada. Cuando hablamos de escasez, esa palabra escasez nos habla de que hay poco. Es como que estamos pidiendo y estamos elevando un grito de auxilio. Me estoy quedando sin comida, cuando escasea la comida, cuando escasea el agua. Me parece que esa palabra nos llama a pedir un grito de auxilio. Escasea. Y así fue el tiempo en que se levantó Samuel. Este hombre que luego iba a ser utilizado por Dios para ungir a David como rey.
¿Ustedes recuerdan, hermanos, la edad que tenía David cuando fue ungido por Samuel? Bueno, él era un joven que pastoreaba las ovejas de su padre. Era muy jovencito, hermanos. Y vemos que en el capítulo 11, cuando David toma Jerusalén, tenía 30 años. Mucho tiempo pasó, hermanos. Mucho tiempo pasó desde aquel día que la palabra de Dios le fue declarada a David y la voluntad de Dios le fue descubierta, le fue entregada en sus manos. Mucho tiempo pasó de aquel tiempo en que el aceite le fue derramado sobre su cabeza, hermanos. Mucho tiempo pasó. Y en este tiempo David atravesó muchas luchas, muchas persecuciones, muchas tristezas y muchas alegrías. Y notamos, hermanos, que el tiempo de Dios es perfecto. Dice su palabra, todo tiene su tiempo, de lo que se quiere debajo del cielo. Pero todo está en la soberanía de Dios y en los planes que Dios trazó. Y vemos que la palabra de Dios se cumplió en la vida de David. Y así es, hermanos, de tantas promesas, de tantas profecías que encontramos concerniente al Señor Jesucristo, de que se va a cumplir. Se va a cumplir. Y aquí yo vengo pronto, dijo el Señor Jesús, y mi galardón conmigo. Está pronto a cumplirse, hermanos. Se va a cumplir. Hay muchos que tienen por tardanza la venida del Señor, pero está pronta la venida, hermanos, y tenemos que estar listos, tenemos que estar ya preparados. Vamos a volver a nuestro capítulo 11 del primer libro de Crónicas. Vamos a volver a leer el verso 1. Dice, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Hermanos, no alcanzaremos muchas victorias si no comprendemos que somos cuerpo de Cristo, que somos el cuerpo del Señor Jesucristo, que hemos sido hechos partes de su santidad, de su justicia, de su misericordia y gracia. Y cuando hablamos de santidad, hermanos, hablamos de que hemos sido apartados por Dios y para Dios. Hemos sido separados de lo vil. Lo precioso ha sido separado de lo vil. Hemos sido rescatados, hemos sido redimidos y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo, al reino de la luz. Y esa luz va de aumento en aumento, como la luz de la aurora, cuando estamos en Hebrón, cuando estamos en comunión, con nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso es ese lugar, hermanos. Es ese lugar en donde Cristo se manifiesta y se revela a nosotros, en la oración, en la meditación de su palabra. El salmista también decía, dulce será mi meditación. Y es verdaderamente dulce cuando meditamos la palabra de nuestro Dios. Verdaderamente es dulce, hermanos, cuando vamos aprendiendo del Señor. Y el Señor mismo nos pastorea. Cuando vamos notando que Él nos pastorea, porque ciertamente desde el principio Él siempre nos cuida, pero muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces el creyente no logra comprender que del cuidado de su pastor, que es el Señor Jesús, de la protección que tiene nuestro pastor. Muchas veces no nos damos cuenta de eso, hermanos. Vamos a leer en la carta de Pablo nuevamente a los Efesios, en el capítulo 5. Y esta es una característica, hermanos, de los santos vencedores totales que van camino al trono, que van camino a compartir el trono con el Señor Jesucristo, que va camino para reinar con el Señor Jesús. Aquellos que van a integrar el grupo de la esposa del Cordero,
la esposa de Cristo. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a leer, hermanos, desde el verso 22. Y vamos a notar rápidamente nomás cómo la palabra nos muestra que somos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Pero el vencedor total necesita la revelación. Para ser vencedor total, hermanos, necesitamos empezar con esta revelación de que somos el cuerpo de Cristo. Verso 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Qué hermosos consejos, hermanos, para el matrimonio. Bueno, dice, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne. Antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Y acá notamos la semejanza de la enseñanza del apóstol Pablo con el hecho de lo que proclamó el pueblo de Israel a David. Dice en el verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hermanos, la esposa de Cristo necesita entender, comprender y vivir conforme a esta verdad de que somos parte del cuerpo de Cristo. Y vivir conforme a esta verdad, hermanos. Y consideramos que cuando el pueblo de Israel se olvidaba de esta verdad de que eran una nación que Dios escogió y se empezaban a enfrentar unos con otros, la consecuencia siempre fue derrota, tristeza, angustia, cautiverio, cautividad. Siempre fue así cuando Israel tomó la decisión de ir en contra de sus hermanos, de comenzar a ser partícipes de toda división, de toda contienda, olvidándose que son partes del mismo cuerpo de Cristo. Y vamos a volver al primer libro de Crónicas, capítulo 11, y vamos a ver el verso 2. Y vamos a notar, hermanos, otra verdad que necesita el santo para alcanzar a ser la esposa de Cristo. Necesitamos que esta verdad se nos sea revelada, hermanos, que podamos ser enseñados por la palabra, que la exposición de la palabra nos alumbre en esta verdad, que es de las dos naturalezas que tenemos nosotros, ¿no? De las dos naturalezas del creyente. Dice en el verso 2, y además antes de ahora, refiriéndose a antes de que ellos se junten a David en Hebrón, aún mientras Saúl reinaba, tú sacabas y metías a Israel. Vemos que el pueblo comprendía el movimiento, la actividad o lo que hacía David, aun cuando Saúl estaba reinando. Ahora en Hebrón el pueblo proclamó que Saúl reinaba. Sí, Saúl reinó, pero tú eras el que sacabas y metías a Israel. Tú eras el que cuidaba a Israel.
Tú eres el que llevaba de victoria en victoria a Israel. Tú eres el que, gracias a ti, tenemos y somos protegidos, tenemos todo lo que tenemos, David. Saúl representa a nuestra vieja creación aquí, hermanos. Cuando Saúl reinó, es hasta antes de la cruz. La vieja creación estaba allí reinando. Pero vino Jesucristo y fue colgado en el madero, fue sepultado y resucitó. Ahí se completa la victoria y ahí podemos decir que se dio fin al reinado de la vieja creación. La vieja creación terminó. Terminó el gobierno de la vieja creación allí. Pero necesitamos que esa verdad nos gobierne a nosotros, para nosotros poder vivir ahora bajo el reinado de David. David nos habla de Cristo, dijimos, pero nos habla de la nueva creación, de la vida de Cristo en nosotros, del Espíritu de Cristo en nosotros, reinando. Ahora el pueblo hace diferencia del reinado de Saúl y las victorias de David. Y así también muchas veces el creyente comprende la verdad de las dos creaciones, de las dos naturalezas, pero no vive sometido bajo la influencia de la vieja creación. Y mira que si hay victoria en él, bueno, es Cristo. Y puede confesar con su boca que nuevamente Jesús le ha librado de una tentación, de una dificultad, y le ha provisto lo que ha necesitado en el día a día. Muchas veces estamos caminando en las concupiscencias de la carne, hermanos, y somos guiados por nuestra vieja creación. Pero muchas veces hemos pasado por la experiencia de decir, bueno, estoy padeciendo esta necesidad. Podemos decir, en estos tiempos de mucha dificultad en la economía, en el mundo, bueno, estoy pasando la necesidad económica. Pero, y encima, estoy andando en mi vieja creación, conociendo los tiempos, conociendo que pronto viene el Señor Jesús, y conociendo que las profecías se están cumpliendo, y que yo tengo que vivir en la novedad de vida, como dice la palabra. Tengo que vivir en la nueva creación, comprendo, pero no puedo. Pero allí, el Espíritu Santo viene y nos muestra que Cristo se está moviendo a nuestro favor. Se está moviendo para favorecernos, conociendo que en nosotros no hay ese poder. En nuestra propia carne no existe el poder para salir en victoria de cualquier circunstancia. Pero viene el Espíritu Santo y nos hace entender que es Cristo en nosotros. Y viene el Espíritu Santo y se presenta para usarnos. Y ahí vamos recibiendo el llamamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones para rendirnos. Pero vamos paso por paso creciendo, empezando desde Hebrón, hermanos. En la comunión con el Señor Jesucristo vamos a tener este crecimiento. Primero en Hebrón, vamos comprendiendo que somos un cuerpo con Cristo, y ahora vamos notando y reconociendo que estamos andando en nuestra vieja naturaleza. Solamente un creyente sincero va a decir, sí, verdaderamente estoy andando en mi propia carne. Muchas veces, muchos hermanos son proclamados en el mundo, en muchas comunidades, en muchos lugares, como fieles, hermanos como que dan bien la palabra, pero en su intimidad ellos saben que están andando en la vieja naturaleza.
y arrastrando tal vez a muchos hermanos, ¿no? Como hizo Saúl. Saúl arrastró a muchos en derrota. Pero ahora vino David y la intención de David es llevarles a todos a vivir en la victoria de la cual Dios ya le había dado muchos años antes, ¿no? Muchos años antes. Y se necesita verdaderamente, hermanos, ser, como dice la palabra, sencillos hijos de Dios, irreprensibles, ¿no? Tal vez Satanás se puede presentar a nuestra vida, y presentarse delante de Dios para acusar, pero si por el Espíritu Santo nuestro corazón es contristado y confesamos que está reinando Saúl, hermanos, automáticamente la gracia viene con todo su poder para hacernos notar que nos está favoreciendo, que está obrando a nuestro favor y que quiere llevarnos de victoria en victoria. El apóstol Pablo habló a los filipenses y les encomendó este consejo tan precioso, diciendo, para que seáis hijos sencillos e irreprensibles. Vamos a continuar leyendo, dice en el verso 2, también Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Bueno, ahí vemos, hermanos, cómo ciertamente podemos comprender la aplicación profética o dispensacional del reinado de Cristo, el reino milenial del Señor Jesús. Dice en el verso 3, y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos alianza delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová, por mano de Samuel. Qué precioso, hermanos, porque lo que Dios hizo por medio de Samuel todavía falta que se cumpla la aplicación real. La aplicación real, hermanos. Acá tenemos la aplicación literal, se cumplió. Pero aún se debe cumplir la aplicación real, que es Cristo. Cristo tomando el poder y toda autoridad sobre todo principado en los cielos y en la tierra. Qué precioso, hermanos. Todos los ancianos de Israel confesando y reconociendo que Jesucristo es el Señor. Y eso es parte de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, conforme la enseñanza del apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 2. Todos van a confesar que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor y todos se van a someter a Él. Gracias, Dios. Y conforme la palabra de Jehová por mano de Samuel. Vamos a leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, y vamos a anotar algunos versos, hermanos, para ver que esto fue real, para ver que la palabra de Dios no queda vacía, para ver que la palabra de Dios no es mentira, sino que se cumple, que nuestro Dios es verdadero, que nuestro Dios tiene poder, a pesar de que a veces pasan muchos años, y nosotros confiamos en la palabra de nuestro Dios, que dice, no te desampararé, ni te dejaré. Y a veces decimos, ¿será que el Señor me sigue sustentando? Pero pasan los años y el Señor sigue sustentándonos. Somos nosotros nomás los que hemos caído en la duda. Dice en el verso 1 del primer libro de Samuel, capítulo 16, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl? Muchas veces nos quedamos demorados en nuestra vida de fe por llorar y lamentarnos porque, bueno, los deseos de la carne se presentan y decimos, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello, y nos lamentamos, considerando y dándole importancia a la vieja creación, hermanos. Bueno, necesitamos entendimiento, necesitamos revelación. Parece que Samuel necesitaba también tener una comunión más con Dios para entender que ya debía dejar de llorar a Saúl. ¿Por qué? Dice, porque yo he desechado, ¿no?,
habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Dios desechó la vieja naturaleza del hombre. Dios desechó al viejo hombre y ya escogió a la nueva creación para darle toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Allí, hermanos, donde estamos sentados juntamente con Cristo, necesitamos comprender. Verso 6 dice: aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Nuevamente parece que el profeta Samuel no estaba comprendiendo bien la elección de Dios. La apariencia estaba guiando a Samuel, pero Jehová dice que respondió a Samuel: no mires a su parecer. Muchas veces somos guiados por la vieja creación a interpretar o a juzgar muchas circunstancias. Y más en nuestra manera de conducirnos dentro del cuerpo del Señor, hermanos. A veces somos tentados a mirar con los ojos naturales. Pero para eso Dios ya expuso su palabra para que nos alumbre y seamos guiados a conducirnos conforme a la sana doctrina. Para poder tratarnos unos con otros con amor, con el mismo amor con que Cristo nos amó. Y bueno, y encontramos en el verso 12 que dice: envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Ahora sí, Samuel contemplaba la hermosura del escogido de Dios. Qué precioso, hermanos, cuando logramos alcanzar a comprender la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje allí también en Efesios, capítulo 1, creo que es, hermanos, o en la carta a los Colosenses, ustedes me sabrán ayudar, que Pablo dice: y podáis comprender la supereminente grandeza de su poder, ¿sí? Y cuál sea la altura, la anchura y la longitud de su gracia. Hermanos, así vamos comprendiendo la hermosura del Señor Jesús. Y toda la herencia que conquistó a favor de sus santos, a favor de aquellos que reciben a Cristo por la fe. Dice también: entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y se volvió a Rama. Desde aquel momento, hermanos, el Espíritu de Dios estuvo con David. Nunca lo dejó. David fue el escogido de Dios. Y vemos que dice la palabra: nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Del momento que hemos recibido a Cristo, hermanos, nunca más Dios nos puede dejar. Nunca, hermanos, en ningún momento. Solamente hubo un momento en que Dios pudo conocer la experiencia de separarse de Cristo, que fue aquel momento donde Jesús, colgado en la cruz del Calvario, estaba recibiendo toda ira, todo pecado, todo juicio, toda enfermedad, y se hizo pecado por nosotros, dice la palabra. Y fue allí el único momento en toda la eternidad que Dios atravesó esa experiencia de separación con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo se habrá sentido Dios, hermanos, y el mismo Señor Jesucristo en ese momento? Por eso podemos comprender que exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no podía tener comunión con el pecado. Y así, hermanos, Dios ya no pretende volver a pasar esa experiencia de separación con su Hijo. Nunca más. Nunca más Dios puede separarse de Cristo. Y nosotros, como estamos en Cristo y somos parte de su cuerpo y de su carne, no podemos pasar esa experiencia que atravesó el Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial, hermanos. Y dice en el verso, vamos a volver al capítulo 11 del primer libro de Crónicas. Vinieron
todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Qué precioso, hermanos, cuando los hermanos ancianos, los hermanos obreros se reúnen alrededor del Señor Jesucristo, reconociendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Allí verdaderamente hay victoria, hermanos. Cuando los obreros conocen y reconocen que Jesús es la cabeza de la iglesia. Si el obrero no reconoce que Cristo es la cabeza y se alza a él como cabeza de la iglesia, entonces, hermanos, todo el pueblo va a sujetarse al obrero y no a Cristo. Muchas exhortaciones encontramos del Señor Jesús en las cartas a la iglesia en Apocalipsis 2 y 3. Y allí encontramos también que Cristo no era permitido ser Señor. Pero acá encontramos a Israel, que todos los ancianos vienen y confiesan que David era el elegido, que él era el rey. Y verdaderamente gran ganancia, hermanos, hay cuando los hermanos obreros en distintas congregaciones se rinden a Cristo como cabeza y confiesan, como decía Pablo, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí la que ha obrado. Porque la vieja creación, hermanos, también se introduce en oculto para levantarnos una especie de ego y enaltecernos y tocar el orgullo carnal y que muchas veces es un poco mezclado con espiritualidad, pero ciertamente es carne religiosa que se levanta como se levantó Satanás en contra de Dios. Y dice en el verso 3, conforme a la palabra de Jehová. El cumplimiento de las cosas en todos los tiempos siempre fue conforme a la palabra. Y hermanos, si va a haber victoria en nuestras vidas es conforme a la palabra. La muerte fue vencida conforme a la palabra. Cristo murió conforme a la palabra. Cristo fue sepultado conforme a la palabra que ya estaba escrita. Y Jesús resucitó conforme a la palabra escrita. Y la victoria que nosotros hoy disfrutamos es conforme a la palabra. Por eso es que necesitamos, hermanos, la palabra de Cristo que more en nosotros. ¿Y cómo tiene que ser esa palabra? Que more en abundancia, dijo el apóstol Pablo. La palabra del Señor Jesucristo, que es todo lo que encontramos conforme a su poder en la palabra, en la Biblia, tiene que morar en abundancia. Y esta palabra morar también se traduce a habitar. Esta palabra también se traduce a habitar, que nos habla de la habitación o de la morada que Dios quiere hacer en nosotros. Es decir, reinar sobre nosotros, hermanos. Eso es lo que Dios pretende y desea y anhela en nosotros. Desea reinar. Y vamos a ir avanzando un poco más en el capítulo 11 del libro primero de Crónicas. Dice en el verso 4, entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén. Jerusalén significa fundamento de paz, ciudad de la paz, ciudad fundada en paz. Hay otro significado que también dice, la doble paz será enseñada, o la paz de Dios será enseñada. Y bueno, en los significados encontramos ciertamente el mensaje de la gracia. Encontramos que ahora vamos avanzando y vamos comprendiendo el evangelio de la gracia de Dios en verdad, que le fue dado al apóstol Pablo para la iglesia. Vamos comprendiendo más. Y esta palabra fundamento nos habla de que la palabra quiere ser establecida en nosotros. Pero vemos que David va con todo el pueblo. A medida que vamos creciendo en el entendimiento de los propósitos de Dios,
para con nosotros, sus santos. Cristo como guía, como pastor, como cabeza, va con nosotros. Y ahora Él nos lleva a Jerusalén, a la ciudad fundada en paz. Y ahora Cristo nos quiere mostrar, hermanos, la gracia y la paz a favor nuestro. Y allí vamos a ir creciendo y vamos a ir notando cuánta paz hay en los que aman tu ley, dice el salmista. Verdaderamente, cuando vamos amando la palabra, la gracia y la paz vamos recibiendo y vamos aprendiendo, y nuestro corazón se va amansando, se va haciendo conforme a la imagen de Cristo. La vida que nosotros llevamos dentro va creciendo a la imagen del Señor Jesús. Y vamos siendo mansos y humildes como fue Cristo. Aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor Jesús. Y dice que se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Y allí era el Jebuseo, habitador de aquella tierra. Bueno, hermanos, vamos aprendiendo, vamos conociendo que somos parte del cuerpo del Señor, vamos aprendiendo a identificar a nuestra vieja naturaleza, vamos aprendiendo a estar en comunión con los hermanos, y vamos aprendiendo a confesar que Cristo es la cabeza en medio del pueblo, y vamos aprendiendo a ser guiados por la palabra, y nos encontramos ahora que el Señor Jesús nos va a llevar a Jerusalén. Pero vemos, hermanos, que Cristo, para ganar, para tener la corona y para llevar muchos hijos a la gloria y para alcanzar a tener su esposa, tuvo que sufrir, ¿no? Tuvo que sufrir el Señor Jesús. Y así es el camino de los santos que van camino al trono, que van camino a reinar juntamente con Cristo. Aquellos hermanos que van caminando por la fe, que andan por la fe y no por vista. Ciertamente, cuando la palabra le es revelada, automáticamente parece que viene la lucha. La lucha, la tribulación, las dificultades. Y vemos que es David el que guía al pueblo hacia allí. Recordamos que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, dice que el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado. Qué impresionante, hermano, podemos decir que tremendo, esta palabra que a muchos no les gusta usar, tremendo. Bueno, pero el formoseño suele usar mucho esta palabra, qué tremendo. Gracias a Dios. Es tremendo, hermanos, la enseñanza que encontramos. Cristo fue guiado, hermanos, para atravesar lucha y padecer en la carne y alcanzar la victoria para nuestro favor. Y así también nosotros vamos siendo partícipes de los sufrimientos de Cristo, y vamos a tener que atravesar luchas, vamos a tener que atravesar tribulaciones. Es necesario que para entrar en el reino de Dios pasemos por muchas tribulaciones. Dice que allí era el Jebuseo, y el nombre de Jebuseo significa pisoteado, o alguien que pisotea, o significa él será hollado o pisoteado. Y nos habla de las intenciones de Satanás para pisotear a los hijos de Dios. Y este enemigo del pueblo de Israel quería pisotear, parecía que a través de su nombre ellos infundían temor en Israel. Nosotros somos los jebuseos, los que pisotean. Parecía ser que con el mismo nombre ellos le estaban diciendo a Israel, bueno, vos no vas a entrar acá, le dice a David. No entrarás acá, ¿por qué? Porque te vamos a pisotear. Allí parece que el Jebuseo no permitirá ingresar a David allí. Y dice que el Jebuseo habitaba en esa tierra. Y bueno, esto nos habla, hermanos, de las intenciones de Satanás de pisotear a los hijos de Dios. Cómo Satanás opera en contra nuestro para hacernos creer que puede pisotearnos, que puede tenernos bajo sus pies. Nos quiere hacer creer que estamos bajo su dominio. Por eso es que muchos hermanos no alcanzan la victoria, porque hoy tal vez
obraron conforme a su carne, pero Satanás viene y se presenta en su oído y le dice, bueno, yo te tengo bajo mis pies. Pero ahí es donde necesitamos, hermanos, pasar por el lavamiento de la palabra, esa palabra que nos dice en Romanos 16, verso 20, pronto el Señor Jesucristo pondrá bajo vuestros pies a Satanás. Vamos a leer allí, hermanos, Romanos 16, verso 20. Hoy Satanás está ocupando un lugar usurpado teniendo su reino de las tinieblas y ocupando los cielos, y infunde temor y hace creer a muchos hermanos que tiene potestad sobre la iglesia. Dice en Romanos capítulo 16, verso 20, y el Dios de paz, ¿dónde David llevó a Israel, hermanos? En Jerusalén, en la ciudad fundada en paz. Y qué precioso cómo el apóstol Pablo aprendió estas verdades en la realidad. Dice, el Dios de paz, el Dios de Jerusalén, el Dios de Salem. Paz. ¿Con qué paz quebrantó la muerte, haciendo la paz por medio de Cristo? Gracias a Dios. Dice, y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. Qué promesa tan preciosa, hermano, para los hijos de Dios, para nosotros los santos del Señor. Dice, la gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Necesitamos aprender de la gracia, hermanos. Necesitamos tomarnos de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y parece que David tenía muy en poco a los jebuseos. Los jebuseos no consideraron a David. Y dice en el verso 5 del capítulo 11 del primer libro de Crónicas, y los moradores de Jebú dijeron a David, no entrarás acá. No entrarás acá. Encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, que incluso los ciegos y los cojos o inválidos estaban preparados para apedrear a David, para rechazarlo. Imagínense, hermano, los cojos que estaban tirados en el suelo, allí los ciegos, todos. Imagínense, hermano, lo que era ese lugar. Iban a atacar. Y así es la vieja creación, hermanos. La ceguera ataca. La ceguera ataca. La vieja creación no puede dar paso de fe. La vieja creación es inválida. Pero ataca al nuevo hombre, a nuestro hombre interior que está en nosotros, creados a la imagen de Cristo. Dice la palabra que la carne se contrapone al espíritu. Y así Satanás usa nuestra vieja creación para querer pisotear a la nueva creación, a nuestra vida espiritual. Y muchas veces, por falta de revelación de la palabra, muchos hermanos no han terminado en completa victoria sus vidas, porque no han sabido o no pudieron andar en completa victoria conforme a la paz de nuestro Dios, conforme la verdad tan gloriosa de que Satanás ya fue vencido y de que nuestro viejo hombre ya fue crucificado, de tal manera que no pudieron andar en el poder de la nueva creación, conforme el Espíritu Santo. Y dice en el verso 5 nuevamente, más David tomó la fortaleza de Sión. Parece ser que a David no le interesaba nada lo que decían los jebuseos. Esto que dice que van a pisotear, a mí no me interesa nada, dice, tomó la fortaleza de Sión. Y eso fue por la victoria de la cruz. Tomó el lugar más alto, allí en comunión con Dios. A Cristo ya no le importó lo que podía haber dicho Satanás cuando Él murió. Ya a Cristo no le interesaba nada de la vieja creación incluso, porque Él estaba completando la obra que le fue encomendada. Recordamos en algún momento cuando Jesús estaba hablando con su discípulo y dice, bueno, hasta acá nomás les voy a hablar, porque bueno, ahí viene el príncipe de este mundo, dice, vamos para allá,
allá voy a hablar bien con ustedes, dice. Reconocía el lugar de Satanás, pero sabía que él fue enviado por Dios y que la victoria ya había sido hecha antes de la fundación del mundo. Bueno, esta ciudad, la fortaleza de Sión, fue llamado también la ciudad de David. Incluso también recibió el nombre de la ciudad de Dios. ¿Cuántas enseñanzas encontramos allí? La ciudad de Dios fue llamada así porque nos habla de Cristo como Dios en el reino milenial. Que Él, ejerciendo toda autoridad que les daba, allí es el lugar de donde dice de Jerusalén saldrá la palabra y saldrá la ley. Bueno, dice en el verso 6, para ir cerrando, hermanos, vamos a considerar este verso. Dice, y David había dicho, el que primero hiriere al Jebuseo. Qué hermosa oferta hace David. El que primero hiriere al Jebuseo. ¿Por qué será que David hace esta oferta? ¿Será que ella conocía esta manera de hacer un llamado para los hombres de fe? Sí, él conocía. Porque David, aquel momento que cuando era jovencito, fue a llevar comida para sus hermanos en el enfrentamiento de Israel con los filisteos. Él también escuchó esto que decía, se ofrece aquel que enfrente a este gigante filisteo y lo venciere, se ofrece esto por recompensa, dice. David sabía cómo provocar a los hombres a la fe, para llamarlos a la victoria, para llamarlos a pelear la buena batalla de la fe. David conocía esta manera, porque eso fue lo que conmovió su corazón, y dijo, ¿qué se le dará que venciera a este filisteo incircunciso? Y así, entonces David utiliza el mismo método. Y así es el Espíritu Santo. Nos muestra toda la herencia. Nos muestra la recompensa que hay para los que son fieles en la fe. Verdaderamente, por eso es que la palabra Cristo dice, vengo pronto, pero dice, acá yo tengo mi galardón. Acá está la recompensa. Acá está el premio para los que son fieles. Yo vengo, pero también viene el premio. Gracias a Dios. Y bueno, así fue David, tuvo este deseo en su corazón de provocar a los hombres o a los valientes a que busquen la victoria, a que pudiesen andar conforme él también anduvo, porque David supo andar en victoria. Él venció a Goliat, venció al filisteo, pasó tribulaciones y tristezas y también victorias, y pudo soportar la persecución de Saúl en paz. Gracias a Dios. Él pudo soportar, hermanos. Y dice, el que primero hiriera al Jebuseo. Solamente lo que hace David es ofrecer al que hiere primero. Incluso si es que llega a vencer al Jebuseo, no, el que le hiere primero nomás. Será cabeza y jefe. Verdaderamente hay un premio, un alto llamamiento, hermanos. Podemos considerar el alto llamamiento de Dios en Cristo Jesús para los fieles, tal cual le fue revelado al apóstol Pablo para la iglesia, como nos enseña a través de la carta a los filipenses. Ganar a Cristo es lo mejor, hermanos, y Cristo como la meta, como el premio, y alcanzar a ser semejante a Él, es verdaderamente lo más glorioso que Dios ofrece para los santos. No hay nada más precioso ni más grande que compartir el trono de gloria con Cristo. Y este es el ofrecimiento que podemos encontrar acá de David para los oyentes. Todo Israel. No es que él llamó a Joab o llamó aparte a alguno de sus valientes, a ver un poquito. Vos que peleaste conmigo aquella vuelta, que peleamos espalda con espalda, no. Este ofrecimiento fue para todo el pueblo de Israel. Él no hizo acepción de persona, ni distinguió nada, no. El ofrecimiento fue para todos. A ver un poquito, ¿hay alguno que quiere herir a Jebuseo? Bueno, yo le voy a recompensar esto. Va a ser cabeza y jefe. Y dice que Joab, hijo de Sarvia, subió primero y fue hecho jefe.
Verdaderamente la recompensa está para los fieles. Para aquellos que toman una decisión de fe, hermanos, de seguir a Cristo, verdaderamente hay recompensa. Tanto en este mundo, en este tiempo, en esta vida, como en la vida venidera, hermano, en el siglo venidero, como dice su palabra. Bueno, y Joab, el nombre de Joab dice, Jehová es Padre, Jehová es mi Padre. Y cuando nosotros nos reconocemos como hijos de Dios, entendemos que somos hijos de Dios, comprendemos, hermanos, que estamos en los lugares celestiales, que hemos nacido de Dios, hermanos, podemos decir, Satanás ya fue vencido. ¿Qué me puede venir a decir Satanás a mí si yo soy hijo de Dios Todopoderoso? O mi vieja creación, estoy cansado. Yo recuerdo, hermanos, en una oportunidad, y hasta hoy en día muchas veces digo, estoy cansado de mi vieja creación, de mi viejo hombre, que a veces digo, bueno, estoy cansado de esta lucha, esta batalla. Parece que ya no logro soportar. Pero el Señor me hace recordar la recompensa, hermanos. Muchas veces queremos caer, hermanos, allí diciendo, no, ya no doy más. Porque el Jebuseo viene y nos dice, yo te voy a pisotear. Nuestra vieja naturaleza, hermanos, se presenta con toda la fuerza para querer pisotearnos. Nuestra vieja naturaleza no considera un juego esta batalla. Y es así que también nosotros tenemos que considerarlo. Algo serio, esta guerra con nuestra vieja creación es algo que ya fue declarado en victoria por medio de la cruz del Calvario, y tenemos que tomarlo en serio, con seriedad, hermanos. Y esta victoria vamos a alcanzar hacia el Jebuseo cuando tomamos nuestro lugar de hijos de Dios. Fue hecho jefe Joab. Qué hermosa recompensa, hermanos, que vamos a juzgar al mundo junto con Cristo. Y vamos a estar reinando con el Señor Jesús. Hermosa promesa, hermano. En el verso 9 dice, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos era con él. Hermanos, qué hermosos pasos y qué hermosas etapas va atravesando el creyente de fe, de tal manera que nuestra vida espiritual va creciendo, y nuestro Dios va a estar con nosotros siempre, para darnos crecimiento, para darnos salud. Damos gracias a Dios, hermano. Bueno, doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir la palabra. Y esto tenía para compartir, hermanos. Y deseo con todo mi corazón que el Espíritu Santo alumbre los ojos de entendimiento de cada uno de los hermanos. Y que no se queden tan solo con esto, sino que puedan, como dice el Señor Jesús, bogar mar adentro, que puedan también seguir escudriñando, estudiando y sacar más enseñanza, hermanos. Que el Señor le bendiga, hermanos. Bueno, realmente estamos agradecidos al Señor porque el alimento de la palabra es tan necesario, y como, hermano, el mensaje de gracia es diferente. Amén. Como el mensaje de gracia, hermano, nos llena, realmente llena la vida de Cristo. Y bueno, el hermano es un hermano que está en Formosa. Por favor, hermano, decí dónde está el lugar. Ahora estamos en cuarentena, pero si hay algún hermano de Formosa que quizá no se congrega y quiere congregarse, que sepa dónde estás, hermano. Bueno, nosotros estamos en Formosa capital, hermanos. Estamos en el barrio Eva Perón, en la manzana 48, casa 4, sobre la calle Viciconti, que está entre las calles República de Francia y Solano Lima, el barrio Eva Perón. Estamos en Formosa capital, hermanos, así que están invitados los hermanos de Formosa, los que están sin congregar. Estamos a su disposición, estamos para servirles. Así que, bueno, que el Señor te bendiga ricamente. Y bueno, damos gracias a Dios, hermano,
porque hemos podido escuchar la palabra. Hoy tuvimos un invitado que el Señor nos trajo y damos gracias a Dios por la palabra, que realmente, como hemos dicho, es un alimento sólido. Cuando es la gracia, es un alimento que alimenta realmente. Y Amén. cómo nos gozamos cuando vemos la victoria que el Señor ganó para nosotros. Toda nuestra vida se va siempre a basar en eso. Bueno, hermanos, nos vamos a despedir con una alabanza y bueno, y luego vamos a dar por terminado nuestro programa y nuevamente nos vamos a encontrar, si Dios permite, el día de mañana. Vamos a continuar con el estudio de la vida de Eliseo. Y sin duda el hermano nos va a seguir acompañando en algunos programas, ya que hemos encontrado la manera, hermano, hemos realmente buscado la forma de hacer esto hoy y estamos realmente muy agradecidos al Señor. Somos un cuerpo y nos necesitamos. Y bueno, y hablábamos con la hermana Gisela, con mi esposa, de que ya estamos encontrando la forma también de seguir con los estudios de la escuela bíblica que son tan necesarios también. Y bueno, esta va a ser la manera, seguramente, si el Señor así lo permite. Bueno, les invito a escuchar la alabanza, hermano, y que el Señor les bendiga ricamente. Amén. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Viviré felices con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Oh, yo quiero habitar el que habita al abrigo de Dios. Ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios para siempre seguro estará. Caerán 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad.
el que